y Voy están a en apagar el vivo. teléfono. Espera, todavía no. Listo. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otra charla, en otra gran sesión de esta Cumbre del Agua que hemos decidido hacer en homenaje al Día del Agua que se celebró el pasado 22 de marzo. Yo soy Marcela Fernández, soy fundadora del proyecto Cumbres Blancas y en Cumbres Blancas buscamos darle visibilidad al derretimiento de nuestros glaciares, especialmente los tropicales. Lo hacemos a través de expediciones científicas que nos permitan monitorear, estudiar cuál es el diagnóstico y los síntomas de los glaciares, viéndolos como si fueran enfermos terminales. Hemos tenido conversaciones y conversatorios con glaciólogos, que son los doctores de nuestros glaciares. El glaciar es su oficina. Y bueno, esto nos ha permitido entender un poco más qué está pasando a nivel latinoamericano y qué podemos hacer. Cumbres Blancas también busca a través de documentales y la creación de un libro en cada país, dar a conocer esta realidad y documentarla. Mostrar fotos comparativas y que tomemos conciencia de que todas nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan, ayudan a impactar positivo o negativamente el glaciar, a acelerar su derretimiento y su extinción o a permitir que de pronto puedan vivir unos cuantos años más. Y hoy nos encontramos con Luis Daniel. Luis pues es un científico que admiramos muchísimo porque se ha tomado la tarea de cuidar, conservar, proteger, visibilizar de manera pues incansable junto con un equipo que él ya nos compartirá, pues el retroceso acelerado, doloroso y agónico del último glaciar de Venezuela. Venezuela se convertirá en el primer país del mundo en ver a todos sus glaciares desaparecer. Así que es una charla que hemos esperado con mucha alegría, aunque con gran tristeza, pero creemos que es un país y una realidad donde los ojos del mundo deberían estar presentes, ya que son sus últimos respiros. Así que Luis, estamos felices de estar contigo, de apoyar, de visibilizar, de documentar esta causa a la cual nos sumamos y admiramos de corazón el trabajo que ustedes hacen en medios de condiciones bastante pues vulnerables. Así que aquí estamos para escuchar. Si quieres puedes presentarte y compartir esta presentación en estos minutos que tenemos. Dale, muchas gracias, Marcela. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos. Chévere. No, 1.000.000 por la invitación a Cumbres Blancas y a Marcela. Un gusto acompañarlos y contarles un poco de nuestro trabajo aquí en Venezuela, con el último glaciar de Venezuela. Y bueno, es lo que les quería contar en algunas transparencias y luego tener la oportunidad de escuchar preguntas si hay alguna. Entonces voy a entrar en materia. Les puse aquí unas reflexiones. Ya va que está un poco lenta la compu. Quizás puedo apagar la pantalla mía. A ver si se pone menos lento. La verdad que no me están pasando las diapositivas. Tranqui. Ahorita no está así, ya está. Ahí sí. Se ve. Ok, no, nada, les quería primero poner dos reflexiones. Una es del primer liquenólogo, un liquenólogo pionero, que decía que todos los organismos vivos establecen múltiples relaciones de interdependencia y especialmente al límite de la vida. Ya vamos a ver que esto es muy pertinente para estudiar la colonización de la vida en las zonas donde se están yendo los glaciares. Y la otra es de la pionera del grupo en el que yo trabajo, que es del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas, Maximina Monasterio, que decía que el levantamiento de los Andes y los episodios glaciares durante el Pleistoceno produjeron un nuevo tipo de ecología en Sudamérica, que era la ecología de la alta montaña tropical. Y eso es lo que yo hago, soy ecólogo y tengo unos 20 años trabajando en la ecología de estos ecosistemas únicos de los Andes tropicales. Esta charla es el resultado de un trabajo de un grupo de investigadores de mi instituto, del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la ULA, y de la Facultad de Ciencias Forestales, y bueno, yo la estoy presentando, pero en realidad es el trabajo de todo este grupo de gente que está acá mencionado.
Bueno, en cuanto al cambio climático, pues el cambio climático es una realidad en los Andes tropicales. Se han estimado aumentos de la temperatura de hasta 3 grados centígrados por década sobre los 3.000 metros, lo cual es muchísimo. El cambio climático además se refleja no solo en aumento de la temperatura, sino cambios en la precipitación. Aquí hay, por ejemplo, estimaciones para el periodo entre el 2040 y 2069 del aumento en la temperatura, las zonas más rojas, y ahí ven que Venezuela, la frontera Venezuela-Colombia es una de las zonas calientes de mayor aumento esperado en la temperatura. Y en cuanto a la precipitación, pues estamos esperando que en general en los Andes de Venezuela y por ejemplo en los de Bolivia disminuyan las precipitaciones, que son esos colores marrones que ven en el mapa de Bolivia y Venezuela, mientras que en otras zonas como los Andes cercanos a la costa, en Perú, en Ecuador, pudieran inclusive aumentar un poco. En el caso de Mérida, que es la ciudad donde yo vivo, estos son registros de largo plazo del aeropuerto, y lo que ven es que aunque ha habido mucha variación en la temperatura y la precipitación, la temperatura es la línea roja y la precipitación la línea azul, desde 1960 hasta hoy, la tendencia general es al aumento de la temperatura y a la disminución de las precipitaciones. Es decir, va a estar más caliente y va a llover menos, lo cual son malas noticias para nuestros glaciares. Si comparamos con el promedio global de retroceso de los glaciares, esta es una gráfica del balance de masa global de los glaciares del mundo, y vemos que los números negativos indican un balance de masa negativo, es decir, pérdida de glaciares. Y lo que vemos es que el promedio global está por encima de los Andes tropicales, es decir, que en los Andes tropicales se están perdiendo los glaciares a una velocidad más rápida que el promedio global. Y si vemos los cambios proyectados para el futuro, por ejemplo, es una proyección que hemos hecho para el volcán Antisana en Ecuador, a 5.700 metros, un volcán alto. Se predice que para 2100 habrá perdido entre el 72 y 98% de su área, se habrán quedado nuevas lagunas, y sin embargo esto va a tener un efecto relativamente pequeño sobre los caudales de los ríos, porque la contribución de los glaciares a los ríos en los Andes del norte ya es relativamente pequeña. Sin embargo, va a cambiar completamente la ecología de los ríos y los humedales en las zonas glaciares, va a cambiar la distribución de los ecosistemas y de las especies, y va a generar frentes de colonización vegetal nuevos y por lo tanto nuevas comunidades bióticas donde antes había glaciar, de modo que no todo es malas noticias, en el sentido de que también el retroceso glaciar va a ser la oportunidad del surgimiento de nuevos ecosistemas en esas zonas altas de los Andes. Todo esto nos lleva a pensar que hace falta un enfoque más integrado para entender el retroceso glaciar, que no solo se enfoque en mapear el retroceso en sí, sino entender a nivel continental cómo diferencias de la latitud, es decir, si estamos en el trópico o en las zonas del sur, la geología, si estamos en zonas volcánicas o no volcánicas, la elevación, si son glaciares en montañas muy altas, o son de zonas más bajas como las de Venezuela, etcétera, afectan el retroceso glaciar, y cómo eso se combina con factores bióticos como la capacidad de colonización de las especies, sus estrategias para adaptarse, y todo eso son filtros que determinan la interacción entre los glaciares, la biota, los suelos y el agua, y que a su vez entonces eso determina los servicios ecosistémicos que prestan estos ecosistemas y el bienestar humano. Entonces realmente hace falta desarrollar un enfoque más integral para entender el retroceso glaciar en el contexto de todas estas interacciones entre los glaciares, la biota, los suelos y el agua. Ahora lo que les quiero contar es un poquito el caso de Venezuela. Como les digo, nosotros trabajamos en Mérida, en Venezuela, que se llamaba la ciudad de las nieves eternas, y que paradójicamente en el 2020 dejó de ver nieve desde la ciudad. Esta es la vista que tenemos de los glaciares en la zona alta de Mérida y el teleférico, y lo que se ve ahí en rojo es las áreas que quedan de glaciares para el 2017, comparado con cuánto tenían en el 2010. Y esto lo que nos indica es que de hecho esa manchita que se ve en el Pico Bolívar ahí ya desapareció en el 2020, y ahora solo nos queda la manchita roja que está en el Pico Humboldt, lo que convierte a Venezuela, como mencionaba Marcela, en el primer país de los Andes y uno de los primeros del mundo en perder todos sus glaciares. Esto nos llevó entonces a plantearnos este proyecto, el último glaciar de Venezuela, financiado por la National Geographic, usando un enfoque de comparación de las zonas de retroceso glaciar a diferentes elevaciones para estudiar
la colonización de la vida, que es lo que se llama la sucesión primaria, en la zona de retroceso del glaciar del Pico Humboldt, que tiene 4.942 metros. Los puntos de trabajo que desarrollamos fue, por un lado, la reconstrucción y el mapeo del retroceso en sí de los glaciares, el estudio de la formación de suelos en las zonas donde antes estaban los glaciares, estudiamos la colonización de la vegetación, analizando los líquenes, los musgos y las plantas, y finalmente estudiamos los procesos de interacción entre las especies, y hoy les voy a hablar un poquito sobre el tema de la polinización. ¿Por qué el tema de las interacciones? Porque realmente el retroceso glaciar es una oportunidad para entender cómo se ensambla la vida en áreas donde antes no había vida. Es decir, es como analizar el proceso de armado de un rompecabezas en donde los líquenes, los musgos van colonizando, generan suelo que le permite a las plantas colonizar. Esas plantas ofrecen flores para los polinizadores y los microorganismos del propio glaciar y de los suelos permiten el ciclado de los nutrientes. Entonces realmente el retroceso glaciar nos ofrece una oportunidad a los ecólogos para entender el ensamblaje de un nuevo ecosistema prácticamente desde cero. En cuanto a los resultados del proyecto, aquí les muestro en forma de campos de fútbol cómo ha sido el retroceso desde 1910 hasta el 2019 del área glaciar, y lo que vemos es que si teníamos 300 campos de fútbol, el equivalente a 300 campos de fútbol de superficie glaciar en 1910, hoy solo nos quedan 5, es decir, ha sido un retroceso enorme de la superficie glaciar en esos 100 años. Aquí lo vemos en un gráfico de cuánto ha sido ese retroceso de los glaciares, y la línea roja que está arriba es la Sierra Nevada total, la Sierra Nevada de Mérida, y lo que vemos es que pasamos de 500 hectáreas en 1910 a solamente 4.5 hectáreas o unos 5 campos de fútbol en el 2019, es decir, un retroceso dramático, mientras que el área glaciar del Bolívar, del Pico La Concha, ya desapareció en un 100%. Aquí lo tenemos en forma de mapa. Esta es la reconstrucción del retroceso glaciar que hemos elaborado en el proyecto, y como ven, lo que queda es solamente lo que está en rojo, que es esa pequeña mancha en el Pico Humboldt de todos los glaciares que habían antes en el Pico Bolívar, en el Pico La Concha y en el complejo de la Corona que agrupa al Humboldt y al Bonpland. Entonces, un retroceso dramático, 99% de pérdida de la superficie glaciar, por lo que en los próximos 4 o 5 años no vamos a tener nada de glaciares en Venezuela. También hemos usado, como les decía, el glaciar como una máquina del tiempo, y este proceso de retroceso nos permite estudiar diferentes posiciones en las que estaba el glaciar desde 1910 hasta el 2009. Establecimos sitios de trabajo a lo largo de esas zonas de retroceso, que son esas líneas que están ahí en rojo como transectas, y en cada una de ellas estudiamos la vegetación y los suelos para entender cómo se arma un nuevo ecosistema al retroceder el glaciar. Estos son los resultados para la materia orgánica del suelo. Ahí vemos a 10 años, es decir, donde estaba el glaciar en el 2009, es la zona donde se ha formado ecosistema más recientemente. Obviamente todavía hay poca materia orgánica, menos del 5%, y en la medida en que vamos moviéndonos más hacia abajo, es decir, más hacia atrás en el tiempo, vemos cómo la materia orgánica va aumentando y se va desarrollando un nuevo ecosistema y se van desarrollando los suelos. Si vemos el proceso de colonización de los líquenes, los musgos y las plantas, vemos que en las zonas recientes donde se acaba de retirar el glaciar hace 10 años, dominan los líquenes, que es esa columna amarilla que se ve ahí, y en la medida en que va avanzando el tiempo y nos vamos alejando del borde del glaciar, se va reconstruyendo el ecosistema de páramo altoandino, los líquenes van perdiendo importancia, y como ven ahí, las que van ganando importancia son las plantas, que son las columnas en verde, mientras que los musgos ocupan una posición intermedia. ¿Cómo esto resulta entonces en el ensamblaje de redes de interacción? Aquí les pongo un ejemplo de las redes de polinización que se arman. Esta red sencillísima, que solamente tiene 6 plantas y 6 polinizadores, ha tomado más de 100 años en armarse luego del retroceso glaciar, lo que nos muestra que la respuesta de los ecosistemas en estas zonas extremas es sumamente lenta, y que el proceso de ensamblaje de estas redes de interacción puede tomar más de 100 años solamente para llegar a las primeras 6 especies de plantas y las primeras 6 especies de polinizadores.
Por otro lado, con el proyecto hemos hecho todo un énfasis en generar actividades de educación y comunicación. Generamos un corto documental que se llama La vida después del hielo, el último glaciar de Venezuela, que lo pueden ver en YouTube, está disponible. Generamos una publicación síntesis para difundir los resultados y hacerle llegar a los tomadores de decisión, que es esta que está aquí en la pantalla, de propuestas andinas, se llama Los Andes después del hielo, el último glaciar de Venezuela. Y además generamos un programa de educación en 6 escuelas de la ciudad de Mérida, donde trabajamos con los niños de las escuelas en reconstruir la historia con sus familias del retroceso glaciar en la ciudad, de lo que se ve desde la ciudad del retroceso glaciar, además de una serie de charlas, entrevistas radiales, artículos en prensa, etc. Y por otro lado hemos venido publicando los resultados del estudio. Hay una primera publicación sobre el retroceso de los glaciares, que es esta que les pongo ahí, de la revista Antarctic and Alpine Research. Bueno, en conclusión, entonces hemos visto que el cambio climático está ocurriendo de manera muy rápida en los Andes, que Venezuela será la primera nación postglacial de los Andes y ha perdido ya el 99% de su masa glaciar en 100 años, que las interacciones positivas, por ejemplo, la polinización y la interdependencia puede jugar un papel clave en ensamblar nuevos ecosistemas al límite de la vida, y que sin embargo esta respuesta de los ecosistemas en escenarios de cambio climático es muy lenta. Vimos que hay un proceso muy lento de acumulación de la materia orgánica, de la diversidad, y un ensamblaje muy lento de las redes de polinización en estos ecosistemas extremos, lo cual nos sugiere que el cambio climático nos puede dejar una posible deuda climática de pérdida de especies que no tengan la capacidad de adaptarse con la velocidad que impone el cambio climático al retroceso de nuestros glaciares. Eso era lo que quería contar, y bueno, si hay preguntas en las redes, pues con mucho gusto podemos contestarlas. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos. Muchísimas gracias. Luis, tenemos 2 preguntas que te voy adelantando. Una es si como tal hay un glaciólogo o glacióloga venezolana que haya hecho un monitoreo, un retroceso, si ha habido balizas, cámaras timelapse, qué tipo de técnicas de monitoreo ha habido en Venezuela y quiénes han estado a cargo de eso. Esa es una pregunta. Y la segunda, te la hago de una vez, es ¿qué tanta conciencia hay por parte de los ciudadanos venezolanos de que esto está pasando? Si son conscientes, si no, si hay ignorancia. Esas 2 por ahora. Ya, a ver, sobre la primera pregunta, no, realmente en Venezuela no hay actualmente un glaciólogo. El trabajo que estamos haciendo lo hemos hecho con Nerio Ramírez, que es de Defensa Civil y de una organización de montañistas, y es un trabajo de hormiguita que ha hecho Nerio a lo largo de años y años de visitar la sierra, de analizar fotos históricas panorámicas. No tenía tiempo para contarles, pero detrás de generar esos mapas que les mostré, hay un trabajo de hormiguita de años de reconstruir fotos desde 1910 hasta el presente, mapas que generó el pionero de la glaciología y la geomorfología glacial en Venezuela, que fue Carlos Schubert. El trabajo de Maximiliano Besada, que lamentablemente ya no está en Venezuela. Entonces ha sido el trabajo de mucha gente de tratar de reconstruir el proceso de retroceso glaciar, y en el marco del proyecto, pues Nerio hizo un trabajo increíble en combinar diferentes fuentes de información, entrevistas con montañistas, visitas que hicimos a la zona del glaciar para demarcar el borde con GPS, análisis de fotos aéreas y imágenes de satélites, y como les digo, todo este archivo de fotos históricas. Y en cuanto a la segunda pregunta de la conciencia de los venezolanos sobre el proceso, pues realmente con la pandemia y la crisis que vive el país, creo que pasó un poco desapercibido en el que el 2020 fue un año muy especial, en que desde la ciudad de Mérida se dejaron de ver glaciares, y la ciudad de las nieves eternas descubrió que la eternidad tiene fin. Entonces, desde ese punto de vista, es posible que tenemos que hacer todavía mayores esfuerzos para que todos los venezolanos tomemos conciencia de que vamos a estar en el ojo del mundo, por razones un poco tristes que tienen que ver con esto de que Venezuela va a ser el primer país de los Andes en quedarse sin glaciares, y creo que es una lección para los demás países que van a venir en la lista, ¿no? Primero Colombia, luego Ecuador. Es decir, este proceso, si no hacemos nada, se va a seguir repitiendo secuencialmente desde Venezuela hacia el sur, ¿no?
y curiosamente va a seguir la secuencia. Primero es Venezuela, luego vendrá Colombia, luego vendrá Ecuador, que tiene glaciares a mayor altitud, luego la Cordillera Blanca de Perú, donde todos los glaciares son todavía más altos, y así vamos a seguir, ¿no? Entonces todavía estamos a tiempo de hacer algo. En el caso de los demás países, en el caso de Venezuela ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad de reflexión. Claro, es irreversible, pero a nivel, digamos que de ciencia, de tomar medidas, sabiendo que es importante no dejarlo solo, abandonado hasta que se extinga, ¿qué harías tú? ¿Cuál es ese sentimiento de impotencia de decir, miren, si tuviéramos recursos ilimitados, si tuviéramos apoyo gubernamental, ciudadano, esto es lo que ya se debería estar haciendo y estamos tarde? ¿Qué harías? ¿Qué medidas se podrían hacer? Bueno, justamente creo que una de las cosas es fortalecer los programas de monitoreo. Nosotros no solamente trabajamos en monitoreo del glaciar, también trabajamos en monitoreo del impacto del cambio climático sobre la vegetación, y por eso enfatizaba que hace falta un enfoque más integral. El hielo es el inicio de la historia, pero también están los ecosistemas, están las poblaciones humanas, y el impacto del cambio climático se va a sentir mucho más allá de los glaciares. Los glaciares lo que nos sirven es como de bandera o de indicadores de un proceso que va a afectar desde los bosques hasta la punta de cada pico. Entonces, creo que lo primero es eso, es trabajar de manera más integral en el monitoreo del impacto del cambio climático y en la protección de estos ecosistemas frágiles, en fortalecer las áreas protegidas en zonas de montaña, y también de aprovechar las zonas donde los glaciares ya están por desaparecer como espacios para la educación y para generar conciencia sobre el cambio climático y sobre por qué tenemos que generar acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático de manera urgente, ¿no? Bueno, Luis Daniel, pues por ahora esas son las preguntas. Te agradecemos muchísimo por este espacio. Cumbres Blancas Venezuela ha intentado despegar y tomar vuelo para que ojalá honremos a nuestros glaciares. Para los que no saben y a lo mejor han oído la canción de Jorge Drexler que se llama Despedir a los glaciares, está inspirada en este hermosísimo glaciar. Justamente Alejandra Melfo, compañera de trabajo, colega de Luis Daniel, es cercana a Jorge Drexler, y yo tuve la oportunidad de escucharlo a él en un concierto en el que él decía cómo había pasado infancia o años donde iba y volvía a Venezuela y le impresionaba y le impactaba el retroceso glaciar. Así que mi sueño es que con Cumbres Blancas Venezuela podamos tener a Jorge Drexler despidiendo en un ritual al Mérida, y que a través pues de la música y de esa letra tan sentida de esa canción, pues despertemos y tomemos conciencia. Así que les agradecemos a todos por su tiempo, por su participación. Esperamos poder seguir transmitiendo y difundiendo pues reflexiones que nos ayuden a tomar conciencia. Y a Luis Daniel, sabes que cuentas con todo nuestro apoyo en difusión, divulgación, y que esperamos que el 2021 sea el año de ir a monitorear y a estudiar el glaciar de Venezuela para que tomemos un poco más de conciencia. Muchísimas gracias por tu experiencia, tu tiempo y tu trabajo. Dale, un gusto saludarlos a todos y seguimos en contacto. Un abrazo. Chao, muchas gracias.